por supuesto, y yo les doy la palabra. Adelante, empiecen a preguntar, tienen dudas. Silencio radio, como siempre. Profe, una pregunta. Sí. En fotosíntesis, ¿es importante saber en qué etapa de cada fotosistema se sintetiza una cosa? ¿O con saber que se sintetiza está bien? Es lo mismo. Es lo mismo lo que vamos a decir. ¿Es lo mismo? Sí. O sea, me estoy me estoy escuchando a mí mismo. Fíjate vos. Fíjate. Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí. Ah, bueno. Ahora volver acá. ¿Cómo? Cortá tu micrófono. Ok. El tema es así. Tanto fotosíntesis como respiración tienen etapas. Ustedes tienen que saber qué es lo que entra en cada etapa y qué es lo que sale de cada etapa. Lo que sale de una etapa es lo que ingresa a la otra o es el producto final al final de todo el ciclo. Entonces, eso sí lo tienen que saber. Y tienen que recordar, porque después vamos a ver, no vamos a ver, voy a ver las preguntas, el parcial ya lo tengo impreso, les voy a decir qué temas deberían reforzar porque hay varias preguntas sobre eso. Pero lo que deben recordar, que sé que hay una pregunta que el oxígeno en respiración entra después de la glucólisis, ¿sí? Antes lo único que interviene es el ATP para desdoblar la molécula de glucosa en 2 piruvatos. No le preguntan al mexicano. Qué malo. Bueno, ¿está respondido, Tomás? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Eduardo, dale. Profe, lo que usted justo nombró al mexicano. Sí. En fotosíntesis aparece como que el oxígeno es un producto y el mexicano dice que el oxígeno es un desecho, no es un producto. Lo que pasa es que el mexicano quiere recalcar que el oxígeno no es el objetivo, porque bueno, una forma de la fotosíntesis, pero todo depende de cómo se vea. O sea, yo creo que en clase lo aclaré eso en relación a que el oxígeno es un producto de la reacción que indudablemente la planta después va a respirar, o sea, va a necesitar oxígeno. Si es el oxígeno que ella misma produjo o produjo otra planta, para mí es indistinto. O sea, el oxígeno es un producto necesario para la vida, tanto de la planta, para los procesos metabólicos de la planta, como para los procesos metabólicos de los seres vivos, aeróbicos, por supuesto. O sea, en eso se le va un poco la mano y creo que lo aclaré. O sea, el oxígeno es un producto de la fotosíntesis, no hay ninguna duda. Y se utiliza en la respiración, ¿sí? Perfecto, sí. ¿Alguna otra pregunta? Dale, Malén. Sí, profe, yo quería preguntar, ¿viste en la parte de endomembranas? Sí. Tendríamos que saber la función de cada una, ¿no? O algo más. Lo que tienen que saber es, por ejemplo, en el machete hay secuencias. Hay, por ejemplo, camino de cómo se exporta una proteína. Vieron que es un cuadrito que está, o un lípido. Por ejemplo, el lípido se forma en retículo endoplasmático liso. Después, cómo siguen los lisosomas, etcétera, etcétera. O sea, esos procesos de exportación lo tienen que saber, porque hay preguntas. ¿Sí? Ahora, de ahí en más, la función de cada uno, el liso, yo ya te dije, síntesis de lípidos, reserva de calcio, el rugoso, síntesis de proteína, el lisosoma, digestión. O sea, eso sí lo tienen que saber, por supuesto.
Ok, gracias. ¿Alguna otra mano levantada? Eduardo de vuelta, vamos. Mirá que 2 son gratis, la tercera se paga, ¿eh? Ok, le hago todo entonces en una misma pregunta. Está bien, está bien. No, citoesqueleto en adelante tengo No, como que no va, no ¿no? va, no va. Ok, Zafaron. Sí. por suerte. ¿Alguna otra pregunta? Sol. Yo tenía una pregunta si eso de las ecuaciones cualitativas de la fotosíntesis y la respiración celular va, ¿no? Y la ecuación hay que saberla. O sea, hay que saberla por el simple motivo de saber qué es lo básico de los dos. O sea, dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua, con la energía lumínica te da glucosa más oxígeno, 6 moléculas de oxígeno. Y la respiración, glucosa más 6 de oxígeno, libera energía y da dióxido de carbono, 6 dióxido de carbono más agua. Eso está contenido en todo, o sea, esa es la base de lo que viene después. O sea, por ejemplo, el ciclo de Krebs para uno, el ciclo de Calvin para otro, los fotosistemas para uno, etcétera, etcétera. O sea, si no saben eso, no saben nada. O sea, indudablemente no saben nada. Y como colorario de eso, eh, tienen que tener en mente esa ecuación porque puede haber alguna pregunta de el carbono de la glucosa, ¿de dónde proviene? Y proviene del dióxido de carbono de la sustancia reaccionante. El agua, ¿dónde se produce? En la respiración. La lisis del agua en la fotosíntesis. O sea, todo eso lo tienen que saber, no hay duda. No hay duda, ¿sí? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Delfina. Hola, profe. Yo Hola. quería saber si va la síntesis de la proteína en el RIG. No, ¿cómo es el proceso de síntesis? Es más adelante. Lo que Ah, tienen ok, que porque lo estaba en la que, fotocopia, pero no sabía si... no. Es buena tu pregunta, pero le vuelvo a insistir, lo que tienen que saber es de dónde a dónde va en el proceso de exportación de la proteína. ¿Sí? Ok, Se gracias. sintetiza en tal lado, va a tal lado, etcétera, etcétera. Dale. ¿Alguna otra? A ver, ¿quién? Tomás. Profe, le quería preguntar, ¿es importante saber las etapas de la glucólisis o con saber el producto final ya está? La glucólisis solamente tenés que saber que se invierte ATP, que la ecuación es definitiva ganancia de ATP, 2 ATP, que se forman 2 piruvatos y esos piruvatos entran dentro del ciclo. ¿Algo más importante de eso? No, eso no. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Eloísa, que entraste ahora. Bueno, perdón. Yo quería preguntar. Espera que esté Eduardo primero, Ah, porque además él tiene que pagar. Así que, bueno, dale, Eduardo. Eduardo. Perdón, profe, estoy almorzando justo. Ah, Estaba tragando. ¿qué estás El comiendo? ¿Qué estás comiendo primero? milanesa de ternera con papa frita. Bueno, ¿alguno tiene hambre? Vamos a lo de Eduardo. Bueno, ¿qué estás comiendo? O sea, proteína, ¿qué más? A Proteína, ver, carbohidratos, un poco bien. de grasa saturada y bueno, todos los otros tipos de grasa que tenga la fritura, que vendrían a ser los lípidos. Sí, sí. Eh,
Yo creo que nada más. A ver, vegetales no. No. Una Bueno, si la papa la ensalada. quiere tomar. No. Bueno, No, todo fritura hoy. Así vas a andar. Bueno, dale, haz tu pregunta. Para Lo del estudiar, modelo quimio. si te pones a estudiar ahora vas a estar medio pesadito para estudiar, pero no importa, dale. Sí, bueno, ahora tengo que ir a IPC, así que... Bueno, más lindo, más pesado todavía. El modelo quimiosmótico. ¿Hay que saberlo Sí. en detalle o solo que es el transportador de electrones? Eso. O sea, el transporte de electrones. Nada más que eso. Nada más que eso. Perfecto. Ahora vemos las preguntas si hay algo de eso, pero no recuerdo que haya puesto algo del proceso Ok. así en detalle. Manu, dale. Sí, yo te quería preguntar, porque usted había dicho en la clase que de los ciclos, tipo el ciclo de Calvin y el de Krebs, había que saber solo las fases, tipo los nombres, o hay que saberlo a detalle. Lo que hay que saber por fase es dónde se produce, ¿sí? Sí, Cuáles son las sustancias reaccionantes y cuáles los productos de reacción. Nada más. como los cuadritos que hay en el machete sería. Claro, Ok. exacto. Y recuerden dónde se forma cada cosa. O sea, indudablemente en la respiración, en el ciclo, se desprende 5 dióxido de carbono y el sexto era en otra etapa. ¿Era dónde era? No me acuerdo, pero bueno, no importa. Sepan dónde se produce la lisis del agua, en la fotosíntesis, la formación de agua, la respiración, todo eso tienen que saberlo. Donde también, indudablemente, es parte de esos procesos o de esas etapas. O sea, si se forma el agua en el ciclo de Calvin, por ejemplo, hay que saberlo. Si se rompe tal cosa en tal parte, también hay que saberlo, ¿sí? Pero Ok. no los nombres, la citoquinina, warfarina, nada de esas cosas no. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Lola, Profe, yo quería saber si entraba peroxisomas y lioxisomas. ¿para qué sirven? Sí. Bueno, para eso, Es la función nada más. ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra? Camila Pérez, que te veo que estás con 2M. Camila. Está dormida. Se fue a cebar mate. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Sol. eso de estudiar lo de del agua, de la lisis y eso, ¿dónde hay que estudiar los machetes? Y sí, Ah, sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si hay alguna otra pregunta, me la mandan, me levantan la mano, yo voy a buscar ahora pipiripi el parcial. Como siempre está en venta, $500, pero no creo que lo junten, pero no importa. Vamos a darle una mano. A ver, ¿dónde lo tengo? Por acá. Atata. Voy a girar el teléfono. Como siempre, 30 preguntas. No es obligación llevar el DNI. Como no es obligación, lo van a llevar todos, no hay problema. Así que igualmente yo voy a hacer seguramente alguna pregunta de validación de la identidad
de la gente no me acuerdo haberlo visto, porque son muchos y a veces uno le cuesta acostumbrarse a todas las caras. Pero bueno, vamos a ver. Recuerden siempre, chicos, chicas, chiques y todo lo más, el tipo de el metabolismo. El metabolismo, ¿qué es? Se clasifica en dos tipos de reacciones, las anabólicas y las catabólicas. Las anabólicas son endergónicas. El ejemplo típico de la anabólica es la fotosíntesis. Y las catabólicas son exergónicas. Y el ejemplo típico de la catabólica es la respiración. Hay un nexo entre los dos tipos de reacciones anabólicas y catabólicas, que es el que maneja y regula y da y cede y recibe energía, que es el adenosín trifosfato o ATP. Bien. Y también existe lo que se llama nudo metabólico. Y ahí tienen que recordar que cuando yo di el ejemplo de la persona que hace huelga de hambre, primero consume los glúcidos, después los lípidos y después las proteínas. O sea, toda sustancia o biomolécula que sea glúcido, lípido y proteína en ese orden van a ser utilizados por la respiración para obtener energía. En caso de que, por ejemplo, falten glúcidos, se van a usar lípidos. En caso de que falten glúcidos y lípidos, se usarán proteínas. Entonces, el nudo metabólico significa eso. Bien, esa la tienen que tener clara, es la base de todo. Además, como preguntaba Sol, tienen que saber la ecuación de la fotosíntesis y la ecuación de la respiración. Y después las partes de cada uno y la función de cada una, o sea, lo que ingresa y lo que sale de cada parte de la fotosíntesis o de la respiración. Eso es lo básico. No me interesa que sepan que una sustancia perdió un oxidrilo y por eso perdió un electrón y el electrón fue a tal lado. No. Lo que tienen que saber de los electrones es que normalmente entran en una cadena de transporte de electrones, los cuales van generando diferencias de energía que pueden ser utilizadas para sintetizar ATP, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Bien. Entonces, hay preguntas que hablan sobre las reacciones, el metabolismo, endergónicas, exergónicas, etcétera, etcétera. A ver, en la parte de transporte, recuerden siempre saber que yo les expliqué que hay dos formas de transporte de sustancias sin gasto de energía. Dos formas, no el nombre de la forma de transporte, sino dos formas que ayudan al transporte de sustancias sin gasto de energía. Son de acuerdo al gradiente electroquímico y al gradiente de concentración. ¿Sí? Si uno va en contra del gradiente, por supuesto, ¿qué va a pasar? Se va a gastar energía. Si yo voy de menos a más, tengo que gastar energía para mandar esa sustancia. Si voy de más a menos, gastaré menos. Entonces, en contra del gradiente, tanto electroquímico como de concentración de sustrato, recuerden, toda solución o todo tiene un sustrato y un solvente. El ejemplo típico es el agua en azúcar, el agua es el solvente, el azúcar es el soluto. Entonces, todo lo que va en contra de la concentración o gradiente electroquímico va a ser con gasto de energía y lo que va a favor es sin gasto de energía. Eso es fundamental. A ver, si sigo. Por ejemplo, si hubiese una célula, ¿sí?, que sintetiza proteínas, ¿sí?, ¿qué estructura interna
o qué estructuras internas, ¿sí? Estarán desarrolladas para una proteína determinada, para sintetizarla y exportarla, por ejemplo. Hola. Hola. ¿Cómo, profe? ¿El retículo endoplasmático rugoso? El rugoso. Retículo endoplasmático rugoso es correcto. Bien. ¿Y qué otra cosa sirve de distribución para las cosas que se sintetizan, por ejemplo, en la red? El sistema de Golgi. Perfecto, el aparato de Golgi. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, ese tipo de concepto lo tienen que tener. O sea, asociar la función de cada uno con un ejemplo. Y eso es lo que se toma. ¿Sí? Sí, estoy leyendo, por eso no hablo. Por ejemplo, si yo les pregunto, la endocitosis, ¿sí? Transporte en masa con gasto de energía, ¿correcto? ¿Sí? Es una forma de una trampa que tiene la endocitosis como la exocitosis. ¿Va en contra o a favor del gradiente? O sea, piensen, es como un ingreso forzado, ¿sí? Es como si vamos a ingresar a la cancha y vamos a 50 y hacemos fuerza, brum, y pasamos de golpe. ¿Será a favor o en contra del gradiente? ¿O tiene importancia el gradiente ahí? Creo que Contra el gradiente. Hablaron todo de golpe, no entendí nada. creo que está en contra. Ajá. ¿Es con gasto de energía? Es con gasto de energía, pero es una Entonces, endocitosis. ¿Eh? Va en contra. Es independiente del gradiente, porque, o sea, lo que ustedes tienen que pensar que se forma una vesícula la cual ingresa todo, o sea, no está en relación lo que está dentro de la vesícula con lo que está fuera de la vesícula o dentro de la célula, ¿entienden? Correcto, no es el paso por la membrana de cada una de las cositas que hay en la vesícula, sino simplemente es el paso de toda la vesícula, que está encerrada, que encierra todo lo que ingresa a la célula. O sea, es independiente que sea a favor o en contra. Es como un pasaje múltiple de cosas encerradas en una bolsa. Pasó la bolsa y que haya más afuera o más adentro es indistinto. ¿y con la exocitosis sería lo mismo? Exacto. Por eso entonces no tenemos en cuenta el gradiente, sino solamente que es forzado y por eso hay más gasto de energía. Claro, exacto. Es con gasto de energía. Entonces sería que la exocitosis y la endocitosis sería que estén en contra de su gradiente o a favor. Es independiente. Puede ser que esté en contra o a favor. O sea, eso no importa porque la cantidad de sustratos que hay dentro o solutos que hay dentro de la vesícula es independiente que haya adentro más o menos. O sea, no es dependiendo, no, o sea, la vesícula no pasa por una diferencia de gradiente, pasa porque es una vesícula por endocitosis. Ah, bueno, buenísimo. A ver, características de la membrana, sépanlas bien. Después, en cada una de las formas de transporte de sustancias, sea tanto pasiva o activa, sepan ejemplos. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque les puedo decir la glucosa cómo pasa de un lado al otro. ¿Por qué medio, por ejemplo? O sea, sepan.
la forma de transporte. Primero es la clasificación con gasto de energía y sin gasto de energía. Segundo, ¿qué moléculas se transportan por ese medio? Y sepan 2 o 3, ¿sí? O sea, háganse un cuadrito y memorícenlo. A ver. Bueno, tanto el dióxido de carbono como oxígeno en difusión simple lo tiene que conocer bien el proceso. Por ejemplo, si hay una pregunta, miren qué trampa, ¿eh? Es tramposa esta, pero está muy buena. La voy a leer ya que estamos, porque es como un hándicap que les doy para el examen. Ante un aumento de temperatura, se verifica una interrupción en el transporte de aminoácidos hacia el citoplasma. O sea, se está exportando aminoácidos al citoplasma. Y un aumento en el transporte de oxígeno. O sea, la célula necesita más oxígeno. Esto se debe a un aumento de la permeabilidad selectiva de la membrana, la desnaturalización proteica y el aumento en la fluidez de la bicapa, la desnaturalización de la bicapa fosfolipídica y proteica, o la saturación de las proteínas carriers y el aumento en la fluidez de la bicapa. ¡Qué pregunta! Acá, la trampa está en que en el enunciado dice la temperatura. ¿Sí? Ustedes saben, o deberían saber, que la temperatura es uno de los factores que afecta a las enzimas. Y que por ende hay 2 etapas en ese aumento de temperatura. Puede haber una desnaturalización o puede haber una hidrólisis. Profe, Sí, perdón, se me trabó cuando leyó la pregunta, ¿no la podrá volver a decir? y si no quiero, Por favor. bueno, ahí va. Gracias. Sí, está bien, la voy a dar. No, podía hacer otra cosa, pero no para responder. No, la iba a mandar al grupo, pero no. Ante un aumento de temperatura se verifica una interrupción en el transporte de aminoácidos hacia el citoplasma y un aumento en el transporte de oxígeno. ¿A qué se debe? A un aumento de la permeabilidad selectiva de la membrana. O sea, acá lo que tienen que tener en cuenta primero que hay un factor que está afectando a la célula y por ende a la membrana, que es la temperatura. O sea, no va a haber y la temperatura no aumenta la permeabilidad, ¿correcto? La permeabilidad está aumentada por ejemplo, o realizada por el colesterol, por la ubicación de las proteínas, etcétera, etcétera. La segunda, la desnaturalización de la bicapa fosfolipídica y proteica. La bicapa fosfolipídica es un elemento químico, lo que sí se puede desnaturalizar es la proteína, o sea, la parte proteica, o sea, la bicapa fosfolipídica no se desnaturaliza. Entonces, está mal la segunda. La tercera, la desnaturalización proteica y el aumento en la fluidez de la bicapa. Ustedes saben que el aumento de temperatura lo primero que producen las proteínas es la desnaturalización, que es la ruptura de si hay cuarta estructura, tercera, segunda, pero no la primera. O sea, se desnaturaliza, hay que ver en qué grado esta proteína que está en la membrana. Y el aumento de la fluidez, o sea, ustedes saben que imagínense una grasa o un aceite, cuando ustedes aumentan la temperatura se vuelve más fluido, ¿correcto? O sea, aumenta la fluidez de la bicapa. La correcta es la C. Después hay cuáles son los productos de tal etapa de la respiración. Por ejemplo, en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, estos son los productos.
Otra forma de preguntar es para que se realice tal etapa, ¿qué es lo que hace falta? O sea, las sustancias que ingresan a esa etapa. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la respiración o la fotosíntesis? Por ejemplo, acá hay una para que la investiguen, se las tiro de regalo. O si alguno me quiere dar la respuesta ahora y es correcta, yo le voy a decir que es correcta. Si se aíslan mitocondrias, ¿la mitocondria cuál es la función, chicos? Transportar oxígeno a la célula. No. La molécula, perdón. No. ¿No? No. No me hagas enojar. Bueno, casi. Que me pongo mexicano. No, es la respiración. O sea, la función es la respiración, ¿correcto? No el transporte, ¿correcto? ¿Quedó claro? Hola. Se murió Tomás. Sí. Dije bueno. respiración igual, creo. Sí, no, dije respiración. Guardá la guitarra. Escúchame, guitarrero cantor, vos dijiste llevar el oxígeno a la respiración o algo de eso. No. La función de la mitocondria es el proceso de respiración. Que lo lleve o no lo traiga puede ser parte del proceso, pero no es la función. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, bro. No me hagas enojar, carajo. Porque no, sin una más. Bien. Si se aíslan mitocondrias enteras y se cultivan en un medio aeróbico. ¿Aeróbico qué significa, chicos? Que tiene que... Oxígeno. Oxígeno. Dígalo con más confianza, porque me sonó como lo tiró con duda. Oxígeno. Sí, oxígeno. ¿Sí? Ahí me gustó más. Oxígeno, así hay que decir. Se registrará consumo de oxígeno al agregar como nutriente ¿qué? O sea, acá lo que estamos viendo, que estamos hablando de mitocondrias enteras que se cultivan en un medio aeróbico, o sea, estamos hablando de respiración aeróbica. Se va a registrar consumo de oxígeno, por supuesto, si es aeróbica, al agregar como nutriente ¿qué? La glucosa, el ácido pirúvico, la coenzima A o el NAD y el FAT. A ver, chicos, alguno que me tire la respuesta y la justifique. Nadie. Vamos. A ver. No entendí bien la pregunta. No sé si la puede volver a hacer. Bueno. Si se aíslan mitocondrias enteras y se cultivan en un medio aeróbico, se registrará consumo de oxígeno al agregar como nutriente glucosa, ácido pirúvico, coenzima A, NAD y FAT. ¿Glucosa? No. ¿No sería la última opción? No, NAD y FAT. Vamos a analizarla. No me importa que sea una pregunta de examen, igualmente es bueno que lo sepan más que adivinen. Mitocondria, respiración. Medio aeróbico con oxígeno. Se registra consumo de... ¿El oxígeno en qué parte empieza a actuar en el proceso respiratorio? ¿Después de qué? Lo dije hoy. Después de la glucólisis. Correcto. Entonces, después de la glucólisis, cuando termina la glucólisis, ¿qué hay? Donde ingresa el oxígeno. ¿El ácido qué? Pirúvico. Pirúvico. Entonces, la correcta no es ni la glucosa ni la coenzima A, que se forma después, el NAD y el FAT tampoco, el ácido pirúvico. O sea, el oxígeno, que lo dice claramente la pregunta, empieza con el ácido pirúvico. Pregunta número 22, chicos, si la quieren saber. ¿Sí? O sea, ese regalito que les iba a dar yo, pero bueno, se los adelanto como Papá Noel o como Ratón Pérez. Chicos, perdónenme, le voy a decir una mala noticia, tres malas noticias. El Ratón Pérez no existe, Papá Noel no existe y los Reyes Magos tampoco. Perdónenme que les amargue el día, pero bueno. ¿Hay alguien llorando? No, ¿no?
¿no? No. Bueno. No, No, profe, no voy a poder ir a rendir, perdón. Bueno, viste, es una pena. Pero se los tenía que decir. ¿Qué va a ser? A ver, esa es difícil, esa no la voy a decir. A ver. Recuerden, porque veo otra pregunta de eso, que tipo de transporte, si es con gasto de energía, sin gasto de energía, y ejemplos de cada uno. Sépalo, porque si no van a hacer sopa, ¿sí? ¿Correcto? No, yo siempre digo... Profe, Sí. ¿podés repetir que no escuché? Se escuchó re bajito. ¿Qué? Lo que dijiste, acuérdense. Y ahí. Bueno, acuérdense. De Ratón Pérez no, lo otro, ¿no? Bien. Recuerden, saber tipo de transporte en membrana. Si son con gasto de energía o sin gasto de energía y ejemplos de cada uno. ¿Sí? 2 o 3 ejemplos de cada uno, porque si no van a hacer sopa. Y ahí viene mi célebre frase, que es la siguiente. Si llueve sopa, salgan con cuchara. Bien. A ver. Este se lo había visto. ¿No? Bueno, fermentación, tanto alcohólica como láctica, sepan cómo es más o menos la mano, ¿sí? Después de cloroplastos, ¿hay alguna pregunta? La función de la principal enzima que se ve tanto en respiración como en fotosíntesis, que es la ATP, ¿cuánto? Sintetasa. Exacto. Y esta... A ver... Después son 30 preguntas nada más, o sea, no son muchas, pero básicamente las preguntas corresponden a eso, ¿sí? A transporte en relación a si es con energía o sin energía, y ejemplos. En la parte de fotosíntesis y respiración, como les dije, etapa donde qué ingresa, qué egresa, y no va a ser completa en el cuadrito, o sea, puede haber alguna pregunta como para pensar como la que hicimos con el ácido pirúvico y el oxígeno, o sea, en definitiva nos estaba preguntando esa pregunta, el oxígeno cuando ingresa, ¿en qué etapa se utiliza? ¿Correcto? Bueno, después la glucólisis, etcétera, etcétera. En conjunto con el ácido pirúvico, después se forma la acetilcoenzima A y empieza todo el ciclo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Los alumnos que cambien de día, de jueves pasan a viernes o de viernes pasan a jueves, acuérdense de, o sea, indudablemente si pasan de viernes a jueves, yo primero hago entrar a lo del jueves y ahí me van a avisar, ¿sí? No hay ningún problema, pueden cambiar sin necesidad de avisarme mientras estén en alguno de los dos. Profe. Sí. No tiene nada que ver con el tema. El recuperatorio del parcial primero, ¿lo toma el mismo día que va a tomar el segundo parcial? No, el recuperatorio de la primera parte... Primero vamos a ver cómo te va en esto. Sí. Si vos sacaste 11 puntos en el primero y en este saca 25, no tenés que recuperar nada. Pues llegaste entre los dos primeros a 36, que es la nota mínima como para aprobar el parcial. 36 entre los dos, entre el que ya hicieron y este. El que tiene 36 tiene un 4. ¿Sí? Bien.
Y Sí. tiene la posibilidad de promocionar en caso de que en los últimos dos saque un 9. 9 y 4, 13, da 6.50. Los que le va mal en este y le fue mal en el primero van a tener que recuperar. ¿Cuándo va a ser el recuperatorio? En el momento del final. Si le fue mal en el primero, yo corregiré las primeras 30 preguntas que corresponden al primero. Si las aprueba, corrijo la parte segunda y, bueno, y si aprueba, aprobará al final. Y si no, nos vemos en otro final, ¿sí? Pero póngale las pilas a tratar de llegar a 36 o juntar muchos puntos para estar más cómodos en los próximos parciales. El alumno que tiene sacó 8, 9, 10, dice, uy, voy a tener que sacar 30 puntos, no sé, no se preocupe porque si está cerca le vamos a dar una mano. Pero estudien para tratar de sacar el máximo puntaje, así llegan más cómodos con handicap a la última parte de la cursada. Es lo que yo haría. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo te quería preguntar si hay algo importante que debamos saber de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y en cadena respiratoria tienen que saber todo el proceso del transporte, o sea, saber todo el proceso. Entender qué es el proceso de transporte de electrones y qué pasa en ese transporte de electrones. ¿Algo pasa o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y en la otra, la formación del ATP, etcétera, etcétera, la ATP sintetasa, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que tienen que saber. O sea, no la letra chiquita, no que va un hidrogenión o un protón, vuelvo a insistir, qué es lo que ingresa, dónde se produce y qué es lo que se forma. Eso es lo que tienen que saber. Ok, ok, gracias. Claro. Yo hasta mañana al mediodía, mañana es miércoles, ¿no? Vamos a estudiarlo hasta las 4 de la tarde, tanto mis dos representantes en los grupos pueden transportarme o transmitirme cualquier tipo de consulta por WhatsApp. Los encargados de grupo, ¿sí? Los voy a contestar hasta las 4 de la tarde, contesto, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué día hasta las 4 de la tarde? El 3 de febrero del año que viene. No, mañana. Hasta mañana, hasta las 4 de la tarde. Y sí, mañana es miércoles, después empezamos con los exámenes. Sí, sí, sí. ¿Qué vas? Profe, Sí, Manu. ¿me puedo hacer una consulta? No. ¿Por qué obra social? OSDE. Bueno, sí, os da tiempo, sí. 3 días, no, 3 días, 2 días. Sí, sí, 3 días. Dale. ¿Podrías decir algunos ejemplos de eso que dijiste que teníamos que saber de los de transporte de membrana? Más o menos para hacer. Búsquenlos. Bueno. Están. Ok. Búsquenlos. Si no, el juego de viernes me dice, profe, me hace el parcial y yo lo hago, no tengo problema. No, tampoco todos, algunos. Y bueno, es parte de lo que tienen que hacer, buscar, o sea, lo que ustedes se tienen que entrenar es, que es difícil, por eso muchos alumnos les va mal cuando dicen, bueno, vamos a tomar un examen a libro abierto, ¿sí? Les habrá pasado alguna vez y uno va, porque a mí me pasó cuando en la secundaria, examen a libro abierto, fui tranqui, con el libro, qué boludez, pensé, lo voy a reventar, voy a sacar un 10. Y el tema es saber buscar, encontrar y razonar. O sea, parte de lo que ustedes tienen que hacer es encontrar las cosas importantes, ¿sí?
Y las cosas importantes, o sea, lo primero es dilucidar cuáles son las cosas importantes. Que esa etapa yo se las evito diciéndole lo que tienen que buscar y saber, ¿correcto? Ahora, si yo les digo qué es lo importante después del análisis del parcial, y encima le tengo que decir, está en la página 18 o renglón 15, ya la cosa directamente yo les hago el parcial. O sea, parte de su formación universitaria es entrenarse en eso, saber qué es lo importante y saber dónde está para ubicarlo, para poder estudiar. ¿Sí? Y perdóname, Manu, pero es parte del entrenamiento que tienen que recibir. No, está bien, gracias. Brisa, creo que me escribió algo, a ver... No le anda el micrófono. Bueno, chicos, vamos a hacer una colecta para Brisa Colazo, ¿sí? A ver, si en la frente entra. Sí, me pregunta si entra lo del P680 y P700. O sea, ya con nombrármelo, quiere decir que ya lo tenés incorporado, Brisa. ¿Sí o no? Escribime, porque... Sí, ¿viste? Ya eso es importante. Ahora bien, vos seguramente sabés que eso, debido a la lisis del agua, se van moviendo los electrones en los transportes de electrones. Eso lo sabés. A ver, escribime. Brisa. Sí, entonces sabe todo. Entonces, ¿para qué querés saber si hay que saberlo o no? ¿Entendés? Perdón, profe, me perdí. ¿De qué estaba hablando? Mira, estaba hablando de realmente el gol que le anularon a Platense el otro día. Estuvo mal anulado. No vi el partido. Y bueno, estamos hablando del VAR, de la función de... No, estamos hablando Pasa Sí, que sí, me estoy cambiando, profe, para ir a clases. pero ya terminaste la milanesa, por lo menos. Sí, ya me estoy cambiando. ¿Dejaste una para la noche o no? No, a la noche como otra cosa. Bueno, qué nivel, ¿eh? Chicas, hay un millonario en el grupo. Aprovechen. Bien, Eduardito, estamos hablando del P680 y P700. Una alumna me pregunta, la fase lumínica normalmente actúa P680 y P700, lo que produce, gracias a la lisis del agua, el corrimiento y todo eso, la excitación de los electrones. O sea, es un proceso simple de entender. Y ahí empieza la cadena de transporte de electrones. Lo sabía y creo que todos lo han entendido y todos lo saben. O sea, eso más o menos hay que saberlo. O sea, ¿qué es el transporte de electrones? ¿De dónde vienen los electrones? Es lo que yo les digo. ¿Dónde se produce? ¿Cuáles son los sustratos? ¿Cuáles son los productos? Uno de los productos de la lisis del agua que está en el fotosistema 2 es los electrones que se liberan para entrar en la cadena de transporte de electrones. Punto. Profe, Sí. cuando aparece el SP680 y P700 es cuando le cae la luz encima, ¿no? Sí, a mí me cayó un rayo de luz, casi me aplasta recién. Los fotones, niña. Profe. Fotones, sí. Bueno. O sea, de lo que está hablando es el fotosistema 2 y el 1. Claro, la cadena de transporte. Profe, también le quería preguntar, ¿lo va a tomar como fotosistema, no? O como P600. O sea, es lo mismo, pero con el término, digo. Si sabe distinguirlo, y a lo mejor si un alumno cuando está haciendo el parcial no distingue o no entiende un término, me lo pregunta, no hay problema. ¿Está? Además, vos sabés la diferencia. ¿Qué te preocupa? Sí, bueno, pero por ahí el término, qué sé yo. No, y el término vas a encontrar de todo. El que no sabe, cuando uno no sabe o no entiende, hay que preguntar, esa es la... No te puedes quedar con la duda. Si hay algo que no entienden, por supuesto. Ahora, si hay algo que no saben, eso yo me doy cuenta, cuando saben o no saben. A ver, ¿alguna otra pregunta? Brisa, ¿todo bien entonces? Se fue Brisa. La Brisa se fue. Está bárbaro.
¿Alguna otra, chicos? Que acá Eduardo ya se comió la milanesa, las papas fritas y ya se está cambiando para irse a IPC. Profe, Sí. yo te quería pedir si podías explicar de nuevo lo del ciclo de Calvin. No. A ver. Yo te voy a hacer unas preguntas para orientarte. ¿Sí? A ver. Porque una cosa es explicar algo que no se entiende y explicar algo que la gente no leyó. Entonces, para explicar algo, a esta altura, previo al examen, el alumno tiene que tener un conocimiento básico. Y ahí vamos a ver qué es lo que no entendés y te lo explico. ¿Es en respiración o en fotosíntesis? Primera pregunta. Si hay alguno que la sabe, me lo dice. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Estamos de acuerdo en fotosíntesis. Bueno. ¿Cuál es la primera etapa de la fotosíntesis? La lumínica. La fase lumínica. Correcto. ¿El ciclo de Calvin se produce en qué fase? En la oscura. Oscura. Bioquímica. Oscura o bioquímica. Es exactamente lo mismo. Bien. El ciclo de Calvin, entonces, lo que va a hacer es convertir el dióxido de carbono y el agua ¿en qué? En glucosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Fotosíntesis, estamos hablando. Sí. ¿Sí? El dióxido de, ustedes recuerden la ecuación, dióxido de carbono más agua da glucosa más oxígeno. Tanto la glucosa como el oxígeno son productos de reacción, aunque el oxígeno no es algo que necesita la planta en ese momento porque está haciendo un proceso de fotosíntesis, no de respiración. ¿Sí? Ahora bien, ese dióxido de carbono empieza a ingresar y se empieza a formar una cadena de 6 carbonos, que es la glucosa. Para que se forme esa cadena de carbonos, hace falta esos pequeños enlaces, ¿sí? Entre carbonos que representan la energía. ¿Esa energía de dónde proviene? De la luz. Bien. ¿Cómo se fija esa energía? En la P680, P700, que pega en esos pigmentos y se empieza a generar un traslado, un movimiento de electrones. ¿Qué es? ¿Qué es? Esos electrones no están en gran cantidad, salvo que se produzca lo que se llama lisis del agua, donde se dan esos electrones para el transporte de electrones, ¿sí? Siga su camino. Antes de seguir su camino, lo que va a producirse es la ruptura, como ya dije, del agua, produciéndose hidrógenos o hidrogeniones u oxígeno, que es el que se libera a la atmósfera. Ese transporte de electrones va subiendo hasta que llega a la ATP sintetasa, ¿sí? El medio, hay que saber las etapas, cómo se llaman, pero no lo que sucede. La ATP sintetasa, como su nombre lo indica, sintetiza ATP. ¿Sí? En el medio hay un fotosistema 2 y un fotosistema 1, que intervienen en el transporte de electrones. Eso es el concepto que tienen que tener. ¿Y qué ingresa en cada etapa y qué sale en cada etapa y dónde se produce? ¿Te quedó más claro? Sí, sí. Bueno. Gracias. Profe. Sí, chau. ¿Te vas? No, iba a preguntar otra cosa. Dale. Lo del ciclo de Calvin. También otra diferencia con el mexicano. Que lo explicó como súper complejo, que los hidrogeniones que movemos acá... No, que a ella no le den pelota.
estudiamos del apunte, la fijación y... Eso es en México. Acá es diferente. Acá es más resumido. Entonces, profe, saber que no se desdobla el fósforo y se da aldehído, tipo, eso no importa, para el tipo, eso no importa. Ok. Ni yo lo sé eso. Está bien. Ni el mexicano lo sabe tampoco. No, porque lee, gacho. Lo lee y lo dice el más como si supiese un montón, pero no sabe nada. Me parece grande el Chihuahua, por eso. Profe, Ujú. eso de las fotos, la respiración celular, lo último que dice que hay que lo multiplica y después lo suma. ¿Eso se toma en el parcial? No, lo que tienen que saber es que se producen 38 ATP por cada glucosa. Ah, bueno, gracias. En la glucólisis 2. El resto, 36 en las otras etapas. No tienen que saber en cada etapa cuánto. No. Es indistinto. Lo que sí tienen que recordar es la equivalencia FAT y NAD en relación a ATP. Gracias. ¿Cuántos ATP representan un FAT? ¿Cuántos ATP representan un NAD? ¿Sí? Eso sí. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, recuerden que mañana hasta las 4 de la tarde le pueden echar los coquitos a los coordinadores de cada grupo de WhatsApp para cualquier tipo de pregunta. Esa no la contesto a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, pero la voy a contestar porque no sé cómo viene mi día mañana. Viene medio complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Eduardo, me debes $500 de hoy de todas las preguntas. Ok, profe, ¿euros o dólares? No, dólares. El tema de Ucrania me tiene muy preocupado. Profe, Bueno, justo que estaba hablando eso, lo del ATP. Sí. Creo que en las vías aeróbicas y anaeróbicas lo menciona. Que creo que en las anaeróbicas envía 2 ATPs nomás. ¿Eso hay que saberlo? O... Claro, recuerden, la respiración tiene varias etapas. La primera es la glucólisis. La glucólisis es independiente del oxígeno porque entra después el oxígeno en el ciclo, ¿correcto? ¿Sí? Por eso, la función, la fermentación o respiración anaeróbica, solamente se produce la glucólisis, que llega hasta piruvato. Al no haber oxígeno no puede seguir el ciclo. Por ende, la glucólisis, recuerden, tiene como resultado energético 2 ATP. Nada más. Por eso la respiración, tanto la fermentación láctica como alcohólica, tiene un rendimiento de 2 ATP contra la aeróbica, o sea, con oxígeno, tiene 38 ATP. Perfecto, profe. Casi te pasa la moto por encima. Estoy esperando el colectivo, por eso. Zafaron del paro hoy, Al final mienten, dicen que hay paro y al final no. Y bueno, hay que aprender. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, cada cual sigue con su vida y con su bajada. Un mal chiste. ¿Algo más? Vamos. Farid, el perro ladra. ¿El perro eso? Parece que no. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, si no, se puede ir yendo, ¿eh? Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.
Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chau.